¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Problemas con magnitudes equivalentes. El aprendizaje esperado es: resuelve problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos del metro, litro, kilogramo y de unidades del sistema inglés, yarda, pulgada, galón, onza y libra. El énfasis es resolver problemas de conversión de unidades del Sistema Internacional de Medidas y el sistema inglés. Nuestro resumen dice así: para resolver problemas que implican conversiones en múltiplos y submúltiplos de unidades del Sistema Internacional y de unidades del sistema inglés, se recomiendan los siguientes pasos. 1. Identificar los datos que se dan en el contexto del ejercicio planteado. 2. Identificar el factor de equivalencia o la técnica que consideres adecuada para resolver el ejercicio. 3. Realizar las operaciones necesarias y verificar que la respuesta tenga sentido y significado dentro del contexto presentado. En muchos de los materiales que usas regularmente para tus clases se usan las medidas. Por ejemplo, los cuadernos tienen un gramaje y corresponde a la masa en gramos de una hoja de papel que mide 1 metro cuadrado. Presta mucha atención en todo lo que te rodea, porque las unidades de medida están más cerca de ti de lo que imaginas. Veamos un problema. Problema avena. Marta acudió con su hijo a una consulta con el pediatra, y este recomendó sumar a su dieta 2 veces al día 5 onzas de avena. En la tienda, Marta vio que había envases de avena de 2.775 libras y de 22.2 onzas. ¿Cómo podrá saber Marta cuál de los envases contiene más o menos producto si no conoce esas medidas? Este es un problema al que se pueden enfrentar las personas que usan medidas en el Sistema Internacional de Unidades, cuando encuentran productos etiquetados en sistema inglés. Para dar respuesta al problema de Marta, antes debes tener claro a qué unidades vas a convertir. ¿A qué tipo de magnitud consideras que corresponden las libras y las onzas? Las libras se abrevian como LB y onzas como OZ. Para responder a esta pregunta, recuerda que esto corresponde a las magnitudes físicas, por lo que a la magnitud de longitud corresponden pulgada, pie, yarda y milla, y a la magnitud de masa corresponden la libra y la onza, y a la magnitud de volumen los galones, como lo puedes apreciar en la siguiente tabla. ¿A qué magnitud consideras que corresponden las onzas y las libras? Las onzas y las libras son unidades de masa, por lo tanto son equivalentes en el sistema internacional al kilogramo o a un submúltiplo de este, como el gramo. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Ya que recordaste las unidades de masa y su equivalencia en el sistema internacional, responde: ¿qué envase contiene más avena? ¿El envase 1 que tiene 2.775 libras o el envase 2 que tiene 22.2 onzas? Para dar respuesta, convierte las medidas a gramos y considera los resultados de las operaciones a 2 decimales, es decir, a centésimos. Los resultados dependen de la precisión de la equivalencia seleccionada. Por ejemplo, puedes utilizar para una libra su equivalencia de 454 gramos, o bien, para mayor precisión, a 2 decimales, 453.60 gramos. Registra los datos en una tabla. En el lado izquierdo anota la cantidad en libras y en el lado derecho la cantidad en gramos. Una libra es igual a 453.60, es tu factor de equivalencia. Con ello establece la regla de 3. Tienes que convertir 2.775 libras a gramos. Resolviendo tendrías algo así: X es igual a 2.775 libras por 4 por 53.60 gramos, dividido entre una libra, lo que es igual a 1258.74 gramos. Para resolver esta conversión, operativamente aplicaste la regla de 3. Este es un procedimiento que conoces y es uno de los métodos que puedes utilizar para convertir unidades inglesas a unidades del sistema internacional y viceversa. Ahora, convierte las onzas a gramos. Para ello, registra los datos en una tabla, con una columna de onzas y una de gramos. Una onza es igual a 28.35 gramos y es tu factor de equivalencia. Tienes que convertir 22.2 onzas en gramos. Para obtener el resultado, establece la regla de 3 y resuelve. X es igual a 22.2 onzas multiplicado por 28.35 gramos dividido sobre una onza, lo que es igual a 629.37 gramos. ¿Qué envase contiene más avena? De libras a gramos se obtuvieron 1258.74 gramos y de onzas a gramos se obtuvieron 629.37 gramos. Por lo tanto, el bote de avena de 2.775 libras contiene el doble de producto que el bote en onzas. Has aprendido, después de resolver el problema anterior y gracias a tus conocimientos previos, que la equivalencia es una relación de igualdad entre dos cantidades,
y el factor de conversión es una expresión que relaciona la equivalencia entre dos unidades de diferentes sistemas o del mismo sistema con diferentes múltiplos o submúltiplos. El reto de hoy es el siguiente. Maratón del conocimiento contesta las siguientes preguntas de opción múltiple y realiza las operaciones necesarias. En el fútbol, para realizar el tiro libre directo, la barrera debe estar al menos a 9.15 metros. ¿A qué distancia aproximadamente ponen los ingleses la barrera? 9 yardas, 10 yardas, 11 yardas. 2. Emilio compra una camioneta de carga para transportar los productos de su granja. Cuando revisa la ficha técnica, encuentra que la capacidad del tanque de gasolina es de 21 galones. ¿A cuántos litros equivalen esos 21 galones? Recuerda que un galón equivale aproximadamente a 3.8 litros. A. 84 litros. B. 79.8 litros. C. 5.5 litros. 3. Juan se va de viaje a un país en el que usan unidades de medida inglesas. Quiere conocer su peso, pues ha estado cuidando su alimentación, y se sorprende al ver que la báscula marca 110 libras. ¿Aproximadamente a cuántos kilogramos equivale? 110 kilogramos, 80 kilogramos, 50 kilogramos. 4. Fue en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 que se determinó la distancia que ahora recorre en un maratón. Desde entonces, 42.195 kilómetros es la distancia oficial de este. Si lo corrieras en un país con sistema inglés, ¿cuál sería el equivalente de la distancia en millas? 2.62 millas, 26.2 millas, 262 millas. Proseguiremos con la clase de español, titulada Vidas interesantes. El aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico, y el énfasis es leer biografías. Nuestro resumen dice así: las biografías son registros con los que se preserva la vida de las personas que sobresalieron por lo que escribieron, crearon, descubrieron, lideraron y que merecen ser contados y colocados en la historia. ¿Admiras a alguna persona que se haya dedicado o que se dedique a la música, historia, ciencias, cultura o que haya realizado actos heroicos o valiosos para su país? ¿Te asombra a alguien de la actualidad por lo que realiza o por su personalidad? Ha llegado el momento de compartir algo acerca de la vida y obra de personas importantes o reconocidas. En esta sesión tendrás la oportunidad de leer algunos extractos biográficos de personas sobresalientes. Una biografía. La palabra biografía es de origen griego. Está dividida en dos partes: bio, que significa vida, y grafía, que viene de un verbo griego que se pronuncia grafín, y significa escritura o escrito. Por lo tanto, la biografía se define como escrito de la vida. Cuando lees una biografía, estás ante un texto que recupera los aspectos más importantes de la vida de una persona. La biografía es un texto que cumple varias funciones. Es narrativa, pues recrea episodios de la vida de las personas desde su origen, desarrollo y desenlace. Es expositiva, pues transmite y expone hechos y circunstancias que vivió la persona y de quienes se rodeó. Menciona acciones, obras, inventos o situaciones de relevancia en su vida. Es un texto histórico, pues ubica a las personas en un tiempo y espacio determinados. Y finalmente, tiene una secuencia cronológica, lo que permite al lector comprender el orden de los hechos. Como en cualquier texto, la biografía se enfoca en una intención comunicativa y planea un contenido estructurado. Para poder identificar y analizar algunos aspectos de la vida de cualquier persona, puedes utilizar el siguiente esquema como referencia, una herramienta muy útil para organizar una biografía. Datos generales, descripción de su vida y opiniones. Este esquema ayuda a identificar la organización de la información de una biografía. Esta puede iniciar con los datos generales de la persona: dónde nació, cuándo nació. La parte central indica la descripción de su vida, qué hizo, cómo lo hizo. Y en la parte final se puede terminar con alguna opinión del biógrafo, es decir, la persona que redacta la biografía. Es recomendable que ésta se base en la investigación y no bajo la apreciación personal del biógrafo, aunque ésta puede llegar a influir. La investigación para elaborar una biografía debe ser minuciosa y de diversas fuentes de consulta. Estas pueden ser documentos, testimonios reales sobre la vida del personaje, entrevistas a personas cercanas o la comparación de biografías previas. Los datos generales son básicamente la introducción de la biografía, en la que debes identificar quién es decir, el nombre completo de la persona, dónde y cuándo nació, qué sucedía entonces, es decir, cuál es el contexto histórico y social de la época en la que vivió, descripción de su vida, desarrollo. En la segunda parte de la narración de la biografía encontrarás la descripción de la vida del personaje, es decir, el desarrollo. Esta parte puede responder a preguntas como las siguientes: ¿cómo fueron su infancia y su adolescencia? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles fueron sus logros? Entre otras. En el desarrollo se incluye la mayor parte de la información de la persona y los retos que enfrentó. Opiniones, conclusión. Por último, la estructura muestra la parte final, una conclusión. Aquí pueden referirse opiniones acerca de la investigación que hizo el biógrafo e información como: ¿qué opinaban los familiares del personaje estudiado?
qué opinaban sus colegas acerca de sus aportaciones. También podrías incluir hechos acerca de los últimos días de vida de la persona e incluso la fecha de su muerte. Este dato es importante. Debes considerar que las biografías no necesariamente se estructuran de esta manera, sino que puedes iniciar, por ejemplo, con el testimonio de alguien que le conoció, con un documento o carta que fue descubierta, alguna confesión de alguien que tuvo contacto con la persona, entre otros, y puede ser que el biógrafo revele algo, inconsistencias o falsedades que se hayan dicho de la persona. El escribir una biografía es como presentarle al mundo la vida de una persona, así que es válido darle la estructura necesaria para que, además de veraz, sea interesante y amena. El reto de hoy es el siguiente. Busca y lee biografías de otras personas importantes. Puedes leer acerca de Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Carl Sagan. ¿De quién te gustaría saber más? Quizá algo de sus vidas sea inspirador para ti. Finalmente, con lo aprendido en esta sesión, realiza una biografía del personaje que tú prefieras. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de física, titulada Circuitos eléctricos. El aprendizaje esperado es: describe, explica y experimenta con algunas manifestaciones y aplicaciones de la electricidad e identifica los cuidados que requiere su uso. El énfasis es describir las características principales de los circuitos eléctricos, sus componentes y las magnitudes que pueden medirse. Reflexiona en las siguientes preguntas y anótalas en tu cuaderno y trata de responderlas. ¿Alguna vez has visto un circuito eléctrico? ¿Qué función piensas que tiene o qué tarea realiza? ¿Cuántos aparatos en tu casa piensas que utilizan circuitos eléctricos para funcionar? Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por la cual fluye la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide con una unidad llamada ampere y se denota con la letra A. Recibió su nombre en honor a André-Marie Ampère, quien fue un físico francés que hizo grandes aportaciones al estudio de los fenómenos electromagnéticos. Como ejemplo, imagina que tomas un material conductor y le haces un corte transversal. Cuando fluya la corriente eléctrica por el conductor, los electrones tendrán que pasar por la sección transversal, y la cantidad de carga total que pase en un segundo será la magnitud de la corriente eléctrica. Un ampere equivale al paso de 6.24 trillones de electrones en un segundo. Sin embargo, no basta con tomar un trozo de cable y conectarlo uniendo sus extremos. A pesar de que el trozo de cable está hecho con un metal y tiene electrones libres, al unir sus extremos no pasa nada. Los electrones no se mueven. Para que sea un circuito, debe haber algo que mueva las cargas. Por ejemplo, una pila, proporcionando el impulso que necesitan los electrones para poder fluir por el alambre. Ese impulso se mide en una unidad llamada volt y recibe su nombre en honor al físico italiano Alessandro Volta, quien inventó la pila eléctrica. El voltaje está relacionado con la cantidad de energía que almacena la pila. Entre mayor sea el voltaje, más energía se guarda. Al conectar una pila a un cable, a pesar de que se considere un circuito eléctrico, no tiene ninguna utilidad. Los circuitos eléctricos son instrumentos a través de los cuales se transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. En casa puedes encontrar distintos aparatos que transforman la energía eléctrica en otro tipo. Por ejemplo, la plancha. Esta transforma la energía eléctrica en térmica. La televisión transforma la energía eléctrica en luminosa y sonora. La lavadora convierte la energía eléctrica en mecánica, ya que mueve la ropa para que se lave. Todos estos ejemplos te ayudarán para identificar los componentes de un circuito. En cualquier circuito eléctrico por donde fluye una corriente existen los siguientes elementos fundamentales: voltaje, corriente y resistencia. Esos son los elementos más básicos, y también se podría incluir un interruptor. El voltaje de la pila determina el impulso de la corriente eléctrica al viajar a través del conductor. Si el voltaje es grande, da mayor impulso. De este modo, el voltaje y la corriente están directamente relacionados. A mayor voltaje, la corriente será más intensa. A todo componente eléctrico que dificulte el flujo de corriente se le llama resistencia. Cualquier elemento intercalado en un circuito puede considerarse como una resistencia, como un foco o un motor. Todos los materiales presentan cierta oposición al flujo de la corriente eléctrica, pero unos obstruyen la circulación más que otros. El reto de hoy es el siguiente: analiza las respuestas que escribiste al principio y complétalas o corrígelas si es necesario. ¿Alguna vez has visto un circuito eléctrico? ¿Qué función piensas que tiene o qué tarea realizan? ¿Cuántos aparatos en tu casa piensas que utilizan circuitos eléctricos para funcionar? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de formación cívica y ética, titulada ¿Qué es la postura crítica? El aprendizaje esperado es: construye una postura crítica ante la difusión de información que promueven las redes sociales y medios de comunicación y que influyen en la construcción de identidades. El énfasis es comprender qué es la postura crítica ante la difusión de información. Nuestro resumen dice así: en una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual, es importante que tú, como adolescente, asumas una postura crítica ante la información que difunden las redes sociales y los medios de comunicación.
De manera cotidiana recibes una gran cantidad de información, la cual en muchos casos está dirigida al grupo etario al que perteneces, porque se relaciona con tus intereses, gustos e inquietudes, por ejemplo, el tipo de música, los deportes, los espacios virtuales para conformar tus círculos de amigas y amigos, los productos que son de tu agrado o bien porque te permite comunicarte con tus familiares, amigas y amigos. Por lo tanto, eres receptor de la información que se transmite mediante la radio, la televisión, la internet o las redes sociales. Esto significa que hay muchos medios por los cuales recibes información. Sin embargo, la pregunta es, ¿la información que recibes de las redes sociales y los medios de comunicación influye en ti? ¿Por qué debes asumir una postura crítica? Las y los estudiantes manifestaron de qué forma usan las redes sociales y los medios de comunicación. Principalmente refirieron usos para fines educativos, pero también para comunicarse con tus familiares y entretenimiento. Sin embargo, también es claro que entre las y los adolescentes los motivos por los cuales los utilizan, así como la información que reciben, no necesariamente tienen una finalidad o intención positiva o constructiva. En la etapa de la adolescencia, son susceptibles a recibir la influencia de las personas y la información que reciben para tomar decisiones y construir su identidad, en muchas ocasiones porque se dejan llevar por lo que les dicen sus pares, así como por los contenidos que ven y escuchan en las redes sociales y medios de comunicación. Disponer de información permite decidir y actuar en relación con los diversos ámbitos de tu persona, siempre y cuando ésta sea acorde a tus metas, confiable y verídica. Si bien todas y todos tenemos derecho a recibir información, ya que incluso está garantizado en las leyes de nuestro país, cada persona tiene la responsabilidad de analizar y seleccionar la información que recibe, debido a que, en las redes sociales y los medios de comunicación, se emplean estrategias para tratar de convencer de que determinadas ideas, productos o acontecimientos constituyen lo que necesitas o influyen fuertemente en cómo debes pensar y vivir, sin que esto necesariamente sea verdadero o provechoso. De hecho, en muchos casos, lo que se pretende es manipular a quienes reciben la información. No obstante, si comprendes y analizas con una mirada crítica el trasfondo e intención de la información que recibes de estas fuentes, puedes asumir una postura crítica e incluso tomar decisiones sobre si puedes hacer o no uso de la información, sobre todo si adoptarás esas ideas o productos que se promueven como parte de tu identidad y forma de tu vida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Consideras que es necesario asumir una postura crítica ante la información que recibes? Analizar la información que recibes y asumir una postura crítica es fundamental para que optes por aquella que contribuye a la construcción de tu identidad, sobre todo la que influye de manera positiva. El reto de hoy es el siguiente. Piensa y anota algunos criterios que consideres que debes emplear para asumir una postura crítica ante la difusión de la información. Realiza un diagrama o esquema que te permita sintetizar la información y tenerla a mano. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.